Capítulo 81. Por supuesto, hubo voluntarios. Demasiados voluntarios. Cuando al día siguiente Workarder reunió para mí a todos los voluntarios que se ajustaban a mis requisitos, abejas sin entrenamiento especializado y lo suficientemente jóvenes como para tener el conjunto más reciente de mis genes, me di cuenta de que literalmente había todas las abejas de la colmena que eran lo suficientemente jóvenes. Miles de ellas. Como el nivel de desarrollo 4 llegó hace un mes, el tiempo voló con tan poca cantidad, había varias crías maduras de abejas. Se reunieron frente a mí en el suelo de la cueva colmena como fanáticos en un concierto de una banda popular. Todas estas abejas están listas para ofrecerse como voluntarias para cualquier misión arriesgada que tengas para ellas, padre. Dijo Workarder, rebosante de orgullo. Miré la primera fila de voluntarios, tratando de no mostrar mi dolor interior en mi rostro. Debería haber esperado esto, estúpido de mí. Esto será arriesgado, hijas mías. Grité a la multitud. ¿Están seguras de que están listas? Algunas podrían lastimarse. O incluso morir. La multitud explotó con respuestas. Padre, realmente queremos ayudar a nuestras hermanas. Recibimos sus buenos deseos, debemos demostrar que no trabajaron en ellos en vano. Por favor, déjanos ayudarte. Me resonaban los oídos con el ruido. Todos gritaban tan fuerte que temí que los muros de panal más cercanos nos cayeran encima. Me tapé los oídos con un par de manos y saludé a mis hijas con la otra. Lo entiendo, lo entiendo. Ah, gracias por su apoyo, chicas. Y por mi parte, haré todo lo posible para garantizar su seguridad en el futuro. Ahora, a medida que el silencio volvía gradualmente, me volví hacia Workarder. ¿Están listos los recolectores de materiales? Sí, padre. La recolección de plantas ya había comenzado. Un enjambre de recolectores de materiales, ayudados por abejas recolectoras comunes, se dispersaron desde la colmena supremo y recorrieron el bosque de helechos en busca de plantas medicinales. Estuve con ellos, dando instrucciones al jefe y al teniente recolectores de materiales, que luego transmitirían a sus subordinados. Elige cada tipo de planta que veas, o cualquier cosa que se parezca remotamente a una planta. ¿Hay semillas de árboles o incluso frutos? Miré a nuestro alrededor, al bosque que estaba muy desnudo gracias a los continuos esfuerzos de los recolectores de materiales durante los últimos meses. Al principio recogieron hojas, luego corteza, luego la madera misma, ahora, a lo largo de varios cientos de metros a la redonda, solo quedaban en pie los árboles más frondosos. Ninguno de ellos tenía flores y mucho menos frutos. Bueno, recojan también corteza de árbol. Hierba, musgo, hojas, esporas de helecho, de todo. Sean minuciosos, recolectores de materiales, pero no recolecten mucha de una sola planta. Mientras decía esto, los recolectores de materiales ya estaban trabajando. Praderas enteras fueron desbrozadas de hierba y musgo, que luego fueron llevadas a la colmena suprema. Solo podía imaginar montones de hierba creciendo allí. Padre, ¿deberíamos ir también al bosque de la montaña? Preguntó el recolector de materiales, señalando hacia arriba. Miré allí. Tan lejanos que parecían azulados, unos pilares inclinados surgían del cuerpo principal de nuestra montaña de pilares. Estos, a su vez, se dividían en más pilares, creando una estructura de aspecto fractal, lo suficientemente compacta como para bloquear la mayor parte del cielo. Sobre esos pilares horizontales se encontraban sus propios ecosistemas, con sus propios árboles y plantas. Y además, entrecerré los ojos. Ah, sí, algo absolutamente enorme se movía sobre la cima de la montaña Pilar. Más de una cosa. Muchas de esas bestias de montaña tenían colores brillantes y eran la fuente de algunos de los gritos aterradores que estaba acostumbrado a oír. Miré hacia atrás al jefe recolector de materiales. No. No, joder. No subas nunca ahí. Afortunadamente, estas bestias nunca se preocuparon por las abejas, pero lo último que quería hacer era cambiar eso por accidente. Mientras mis recolectores de materiales recogían plantas potencialmente medicinales, las abejas artesanas y las abejas investigadoras separaban el pajar resultante y catalogaban las plantas antes de poder analizarlas. Pero pronto, Reshiarchina vino a mí para informarme de un obstáculo inesperado. Padre, tomamos tantas notas sobre plantas que no tenemos espacio para guardar todas las tablillas de cera que llenamos con ellas.
Además, cada vez nos lleva más tiempo encontrar las tablillas que necesitamos consultar. Ya ordené la construcción de un espacio de almacenamiento aparte para las tablillas, pero no sé qué hacer con el segundo problema. Sobre todo porque llevamos a algunos investigadores en prácticas. No tienen ni idea de dónde está nada. Ay, sí. Siento que la mitad de la cera que produce la colmena se destina a hacer las pastillas. Me reí entre dientes. Qué bueno que tengamos tantas abejas haciendo cera. Casi todas. Unas glándulas especiales a los lados de la cola de las abejas las cubrieron con escamas de cera con el tiempo. Las abejas las dejaron almacenadas o se desprendieron naturalmente y las abejas limpiadoras las recogieron del suelo. Resiarchina asintió seriamente. Sí, si no, tendríamos que invertir recursos en inventar algo diferente para escribir. Quizás hojas o madera blanda. No, eso es irrelevante ahora mismo. Es demasiado incómodo encontrar tablillas de cera cuando están todas apiladas en el suelo, y solo unas pocas abejas recuerdan dónde está cada una. Asentí. Por suerte, tu padre sabe exactamente lo que necesitas, Resiarchina. Requerirá recursos y tiempo, pero será una buena inversión a largo plazo. Un archivo. También se llama biblioteca si contiene libros, pero todavía no tenemos libros, así que será solo un archivo. Comencé a dibujar cosas para Resiarchina en una tablilla de cera. Primero, contrata a alguien para que haga los estantes. Lo más difícil es el sistema de organización. En resumen, necesitas a alguien que anote dónde están todas las tablillas de cera y que se asegure de que esta información siga siendo correcta. La idea era bastante simple, especialmente para la mente aguda de Resiarchina, con todos sus genes de aprendizaje rápido. Mis consejeros siempre obtenían las mejoras genéticas más rápido que las demás abejas. Resiarchina comprendió el concepto casi de inmediato e incluso comenzó a mejorarlo. Felicidades. Has desbloqueado la tecnología de archivos. Capítulo 82. Archivo. Requisito de capacidad intelectual. 250. Permite la formación de archivistas. Los archivistas activos se consideran administradores. Capacidad intelectual. Más 10% al importe total por cada 1000 científicos afectados. Logística. Más 10 por cada uno administrador afectado. Otra tecnología que me dio administradores. Me di cuenta de que sería mejor implementarlo rápidamente, así como el feudalismo, porque la logística de mi imperio era demasiado baja en comparación con sus otras estadísticas. Y ahora que estaba controlando no una colmena, ni dos, sino 22, se notaba. Por el momento, casi no había comercio con mis colmenas subyugadas, porque su población seguía compuesta principalmente por abejas ineptas y enfermas. Pero en el futuro, gestionarlas prometía ser un infierno sin una buena logística. En mis planes originales de expansión, iba a centrarme en la logística mientras mis princesitas criaban a sus primeras crías. Sin embargo, una pandemia trastocó mis planes. Resiarchina trabajó rápido. El primer archivo se creó en un solo día y 5 abejas investigadoras se convirtieron en archivistas. Pensé en darles un título apropiado, pero, 10 inteligencias extra, ¿qué otro título podrían necesitar? Mientras tanto, los subordinados de Resiarchina catalogaron la mayoría de las muestras de plantas recolectadas. Y yo también hacía cosas útiles. Me encontré con Polleni ahí, mientras conectábamos con ella con una taza de néctar y un tarro de carne en palitos, le expliqué a mi princesita cómo funcionaba el feudalismo. Felicidades. Has implementado la tecnología de archivos en tu colonia. Obtienes 10 puntos de desarrollo. Felicidades. Has implementado una tecnología de gobierno feudal en tu colonia. Obtienes 10 puntos de desarrollo. 20 puntos de desarrollo y un buen aumento de 60 en logística. Mis otras reinas también tuvieron que aprender los principios del feudalismo, pero les iba a enviar maestros personales para ello. Más tarde. Por fin pudo comenzar la investigación propiamente dicha. La ciencia. La medicina. Las peligrosas consecuencias. Antes de que todo empezara, hurgué en el pajar. Lamentablemente, mi sistema no mostraba el estado de las plantas y no reconocí ninguna. Como mucho, me resultaban familiares, pero las únicas que conocía bastante bien eran las que sobrevivían en las ciudades modernas. ¿La paloma era una planta? Investigadora, la primera prueba debe ser para detectar venenos letales. Las raíces, hojas y tallos de las plantas deben tratarse como muestras separadas.
Deje que los voluntarios consuman una pequeña cantidad de muestras desconocidas, una sola pizca. Conserve las que no se hayan consumido. Lo entiendo, padre. La mayoría de las plantas pasaron la primera prueba de veneno. No hicieron absolutamente nada. Las abejas no pudieron digerir la materia vegetal, pero en pequeñas cantidades, ni siquiera causó indigestión. A menos, por supuesto, que la planta fuera venenosa. Una docena de voluntarios enfermaron después de la prueba, y se determinó que las plantas eran venenosas. Afortunadamente, tras vomitar un poco, todos los voluntarios se recuperaron. Estaba seguro de que sus genes de resistencia al veneno ayudaron mucho a mitigar los síntomas. Para asegurarme de que no hubiera venenos lentos, hice que los investigadores esperaran un día antes de comenzar la segunda prueba. Lo dedicaron a catalogar los resultados. La enciclopedia botánica de este mundo iba a tener el tamaño de 3 camiones y estar escrita en tablillas de cera. La segunda prueba, Researchina, es para los efectos inmediatos. Algunos podrían dar positivo, pero yo no apostaría por ello. En cualquier caso, las chicas voluntarias deberían consumir una dosis mayor de las muestras que la última vez. En esta ronda, 36 abejas más sufrieron una intoxicación leve, pero algunas describieron efectos diferentes. No sé, pero me siento un poco somnolienta. ¿Más tranquila? Describió una de las voluntarias sus sensaciones a la abeja investigadora, que lo catalogaba diligentemente. Mientras tanto, a varios metros de distancia, una abeja voluntaria estaba al borde del llanto. Y casi me cago encima, en el suelo. No soy una larva para cagarme encima. Mi padre incluso inventó las letrinas, y casi me cago encima. Hermana, te estás comportando de forma irracional, anotaré el efecto. Una abeja investigadora empezó a escribir, pero entonces me vio rondando. Padre. Estoy anotando cagar en exceso como efecto de la muestra es 1049. No. No. Padre, por favor, no la escuches. Tosí en mi puño. Escríbelo como efecto laxante, investigador Seeknow. Laxante significa, bueno, defecar en exceso. Tomado nota, padre. Padre. Le di una palmadita en la cabeza al triste voluntario. Vamos, es mejor que morir por algo terriblemente venenoso. Recuerda, esto podría ser útil para la colmena algún día. Si una abeja se estreñe, por ejemplo. Créeme, es horrible. Para mi alivio, el voluntario se calmó ante esto. La mayoría de los demás efectos no fueron tan drásticos. Al fin y al cabo, las plantas medicinales eran terriblemente rudimentarias. Anhelaba un laboratorio químico y biólogos cualificados, pero lo que encontré fue tecnología de la edad del bronce antiguo. Pero después de la segunda ronda de pruebas ya se identificaron varias plantas potencialmente útiles. Felicidades. Has desbloqueado la tecnología plantas medicinales. Plantas medicinales. Requisito de capacidad intelectual. 200. Permite elaborar medicinas y venenos vegetales primitivos. Bienestar. Más 0,2% por cada 1000 habitantes afectados. Resiliencia. Más 0,2 por cada 1000 habitantes afectados. No solo desbloqueé esta tecnología, sino que también recibí buenas noticias de la aldea en cuarentena. B2020 se ha recuperado. Incluso las abejas enfermas más jóvenes se sentían mejor ahora, mostrando los primeros signos de recuperación. Cuando la examiné personalmente, su salud era plena. No presentaba signos de la palidez, pero aún así le ordené que permaneciera en la aldea de cuarentena por ahora, pero como personal de servicio en lugar de paciente. Este fue un evento excepcional. Una victoria del imperio de las abejas contra las fuerzas malignas de las enfermedades. O lo habría sido si no hubieran puesto en cuarentena a 5 abejas recolectoras más mientras B2020 se curaba. Les di toda mi sangre, pero sabía que estaba tratando con los síntomas, no con el origen. Mientras tanto, aunque la tecnología de las plantas medicinales fue desbloqueada, las pruebas para identificar plantas que pudieran ayudar contra la palidez aún continuaban. En otra semana, se detectaron 133 abejas recolectoras con palidez y se enviaron a la aldea de cuarentena. Hubo aún más pupas enfermas. 694 crías nacieron débiles y frágiles, para mi desgracia y la de Ambrosía. La población de las colmenas subyugadas también seguía deteriorándose lentamente. Y aún no había solución a la vista. Pero al menos... Felicidades.
Implementaste la tecnología de plantas medicinales en tu colonia. Obtuviste 10 puntos de desarrollo. Abrí el estado de mi colonia y me pregunté qué más puedo hacer. Capítulo 83. Imperio de las abejas. Bienestar. 44%. Población. 460.000. Territorio. 48.042 kilómetros cuadrados. Recuento de asentamientos. 22. Nivel de desarrollo. 4. Puntos de desarrollo. 288/1000. Especie. Abeja común. Atributos. Fuerza de trabajo. 1542. Militares. 233. Capacidad intelectual. 535. Logística. 255. Resiliencia. 393. Recursos. Comida. 5.586 unidades. Materiales de construcción. 354 unidades. Materiales de elaboración. 32 unidades. Consejo de la colonia. Asesor militar. Aumenta el ejército total en un 10%. Héroe sangriento. Asesor científico. Añade un 10% de la capacidad de trabajo total a la capacidad intelectual. Investigación. Asesor industrial. Aumenta la fuerza de trabajo total en un 10%. Tinks. Asesor económico. Añade el 10% de la fuerza laboral total al ejército. Trabajador más duro. Consejero cultural. Aumenta todos los atributos y el bienestar en un 3%. Ambrosía. Tecnologías. Comunicación mediante danza, construcción de colmenas, conservación de alimentos, puestos de recolección, jerarquía jerárquica, patrullas fronterizas, velas, armadura primitiva con púas, medicina primitiva, campos de trabajo, alfabetización, método científico, higiene básica, tecnología de la edad de piedra, archivos, plantas medicinales. Me senté más cómodo y cogí una mesa de cera vacía para copiar las estadísticas de la colonia. Los muebles aún no se habían inventado, pero al menos tenía la piel peluda de una oruga para suavizar el suelo. Esto no es tan malo. Ahora que Reshiarchina entrenó a un batallón entero de abejas investigadoras y puso a un investigador jefe a su cargo, nuestra capacidad intelectual aumentó drásticamente. Nuestros archivos, y la cantidad de archivistas, también duplicaron su tamaño. Incluso nuestro bienestar mejoró un poco. Metí mi bastón de escribir en la cera, dejando un agujero profundo. ¡Puaj! Como si fuera así. Como si todo estuviera bien. Nuestras reservas de alimentos se desplomaron. ¿Y eso no es lo peor? Durante los últimos 10 días, la población disminuyó gradualmente a medida que las abejas de las colmenas subyugadas se extinguían. Claramente, sin mi intervención, la palidez habría acabado con estas colmenas. Y la tecnología de las plantas medicinales se implementó, pero no se implementó realmente. Las abejas investigadoras encontraron algunas plantas que parecían mitigar algunos síntomas del resfriado común y una raíz con un efecto ligeramente estimulante. La investigadora sugirió usarlo para contrarrestar la debilidad causada por la palidez, pero le dije que era mala idea. Los estimulantes solo tenían un efecto temporal, debilitando el organismo a largo plazo. Sobre todo los que no estaban probados. Por lo que yo sabía, esa raíz era estimulante porque contenía cocaína. Sí, en mi mundo, la cocaína se hacía con hojas de coca, pero en mi mundo, las abejas tampoco tenían dedos, así que ¿qué sabía yo? En resumen, las plantas medicinales no nos dieron ningún beneficio, mientras que las colmenas subyugadas estaban llegando rápidamente al punto de colapso total. Hace una semana, recibí un informe inquietante de mis princesitas. Las abejas mensajeras dijeron que, en las últimas nidadas de las antiguas reinas, una quinta parte de las abejas ya habían emergido afectadas por la palidez. Y fue inmediatamente atacado por sus propias hermanas por ser demasiado débil. Fue un alivio increíble y un momento de orgullo escuchar que mis reinas habían interferido y detenido la masacre antes de que murieran demasiados. No sabía si copiaron mi comportamiento con una aldea en cuarentena, o si algo de mi moralidad se les contagió, pero de todas formas estaba agradecido. Al menos estas abejitas merecían vivir sus breves vidas en paz hasta el final. Aunque no eran mis hijas, me acostumbré a ver a las abejas como seres humanos, incluso si simplemente mantuviera todos los demás insectos en la categoría de animales. No había vuelta al vegetarianismo después de probar un filete de oruga. Las leyes de la naturaleza eran universales. El fuerte mataba al débil y hacía kebabs con él.
Mis princesas dejaban que las abejas, demasiado enfermas para trabajar, se quedaran en la colmena, haciendo las tareas más fáciles que sus mentes sencillas podían realizar. Era un acto de compasión, y además agotaba los recursos de la colmena. Tenían almacenes, pero estos almacenes estaban disminuyendo rápidamente. Suspiré, frotándome la frente, y volví a copiar. Seguía sin haber solución. Me quedaban 114 días para que se acabara el juego en el modo Iron Man. Quizás debería volver a intentarlo después de todo lo que sé sobre la palidez. Diablos. Con mi inteligencia de 121, si alguien encuentra una solución, debo ser yo. ¿Qué sé yo entonces? ¿Cuáles fueron los síntomas? Palidez, debilidad, mareos, a veces dolor de cabeza, pérdida de masa muscular. ¿Quién se enfermó? En primer lugar, las pupas, en todas las colmenas. Las abejas que salieron de sus celdas de cría ya enfermas presentaron los síntomas más pronunciados. Aunque no estaba seguro de si esto se debía a un retraso en su desarrollo o a una peculiaridad de la palidez. En segundo lugar, las abejas adultas en colmenas subyugadas. Según mis princesas, incluso abejas que antes estaban sanas podían enfermar repentinamente. Y además de todas esas, las abejas recolectoras de la colmena supremo y la colmena nido de avispas también estaban contagiando palidez. Y no cualquier recolectora, me he dado cuenta, sino las nacidas antes del nivel de desarrollo 4. Sufrieron mucho menos la palidez, y, por lo que sé, la transferencia vertical de genes la sanó. Hasta ahora, ninguna abeja tratada ha entrado en remisión. Esto no me cuadra, si uno de mis últimos genes protege a las abejas de la palidez, ¿por qué se enferman las pupas? ¿Y qué gen de este conjunto podría proteger a las abejas? Miré la lista de genes que elegí en ese entonces. Aumento de la esperanza de vida tercero, tecnología. Método científico, portaaviones, muñecas arrojadizas, piel gruesa segundo. Nada sobre inmunidad o resistencias. Joder, esto me ha devuelto al punto de partida. No lo entiendo. ¿Qué clase de enfermedad se comporta así, afectando tanto a niños como a adultos, pero a nadie entre ellos? Gemí, dejando caer mi cabeza entre mis palmas, cuando escuché a alguien volar hacia las cámaras reales. Por su olor, reconocí a Ambrosia sin siquiera girarme hacia la entrada. «Nectus, ¿sigues aquí?», preguntó sorprendida. «¿Estás mirando las estadísticas del sistema otra vez?». La escuché caminando detrás de mí e inclinándose sobre mi hombro. «Sí, Ambi», suspiré y le enseñé la tableta. «Y se ven igual de mal que ayer. ¿Ves?». Ambrosia asintió. «Quizás, deberíamos mitigar nuestras futuras pérdidas antes de que sea demasiado tarde. Ordenar a las jóvenes reinas que dejen de poner huevos, esperar a que sus crías emerjan mientras aún haya alguien que las cuide y llamar a todas las abejas sanas a la colmena suprema». Yo tarareé. «Nuestras princesitas estarán tan cabreadas, pero si no, no es mala idea. ¿Pero debería realmente hacerlo?». Capítulo 84. Regresar ahora podría condenarme. Seguir adelante podría condenar a mis hijas. Y luego a mí. No pude decidirme. Pero no decidir era lo mismo que seguir adelante. Ambrosia suspiró suavemente. «No tienes que decidir ahora, Nectus». ¿Estaba leyendo mis pensamientos? ¿Muté espontáneamente el gen de la telepatía? Caminó y se sentó frente a mí. Cuando levanté la vista para encontrarme con la suya, me miró fijamente, frunciendo el ceño pensativa. ¿Se reflejaba también preocupación en su expresión? «Sigue preocupándote, deja de hacer eso antes de que te mates». ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Tus preocupaciones, claro. Ambrosia frunció aún más el ceño. He estado pensando en ellas desde que descubrí que podrían enfermar más a la gente. Todo el mundo sabe que eres la que más nos preocupa. Pregúntale a cualquier abeja que haya trabajado en la colmena más de una semana. ¿Quién se preocupa más? Y te dirá. Mi padre, por supuesto. ¿Qué? Mis hijas pensaban que era una preocupona. Sí, tenían toda la razón. Bajé la cabeza. Ambrosia frunció aún más el ceño y señaló el surtido de fotos primitivas de mis hijas enfermas en la pared. Mi favorita estaba colgada en la sala del consejo, pero tenía muchas otras. Además del tosco dibujo de mi pequeña manipuladora Rulia, había docenas de buenos deseos de abejitas enfermas. Muchas me mostraban acariciando las cabezas de las abejas enfermas como si fuera una deidad dando bendiciones. Otras eran simplemente imágenes mías sonriendo junto con otras abejas.
Esto, Nectus. Lo colgaste en nuestra pared para que nos preocupáramos menos, pero solo te has preocupado más desde que llegaron. Si esto sigue así, te preocuparás hasta la muerte. Entonces, el imperio de las abejas estará condenado. Sonreí nerviosamente. Ambrosia era sincera en su preocupación, y eso me hizo sentir como un cabrón por preocuparla con mi preocupación. Mierda, qué maldito ciclo de preocupaciones. Andy, no estoy tan enferma ni ansiosa, créeme. Soy la viva imagen de la salud, de verdad, incluso con todas las donaciones de sangre que he estado haciendo. Anda, mira qué mejillas tan sonrosadas. Me pellizqué las mejillas y las estiré. Ambrosia inclinó la cabeza. Sigo teniendo dudas. Podrías estar equivocado, lo sé. O incluso, entrecerró los ojos. Mientes. ¿Me estás mintiendo, Nectus? Quizás para no preocuparme. Se acercó más a mí, tanto que nuestras antenas se tocaron. Abrí los ojos de par en par y, por reflejo, intenté retroceder, pero casi terminé sentado sobre mi propia ala. Ah, Andy, Ambrosia, mi querida dama. Te juro que no miento. ¿No confías en mí? ¿No confías en mí para nada? La miré con mis mejores ojitos de cachorro. Ambrosia seguía inclinándose hacia mí. Un poco más y me tiraba al suelo. De hecho, fue una idea emocionante. Su pecho casi rozaba el mío. Miré hacia allí y pude ver el tentador valle entre los pechos de Ambrosia a través del cuello bajo de su túnica de cuero. Esto era incluso mejor que solo ver sus pechos desnudos. Me sentí como un ladrón astuto robando miradas. Nadie podría notarlo con mis ojos de abeja burlones. Tienes razón. Confío en ti, pero también me preocupa, y esto me hace actuar imprudentemente, dijo Ambrosia, retrocediendo de repente. De hecho, te traje un mensaje. Aunque hasta ahora me preguntaba si podría ser lo que te mata. Cualquier buen humor que me había proporcionado mi creciente testosterona se esfumó como si lo hubiera arrojado bajo un balde de agua fría. ¿Qué mensaje? ¿Malas noticias? No pueden ser tan malas, ¿verdad? ¿En serio crees que me van a dar un infarto en el acto? ¿Un infarto? ¿Los corazones pueden atacar? Ambrosia negó con la cabeza. No importa. Es un buen deseo que vino de la aldea en cuarentena. En cuanto al resto, compruébalo tú mismo. Ella tomó una tablilla de cera que había guardado detrás de su espalda y me la mostró. Representaba una abeja sonriente tumbada. Encima de ella, una abeja coronada de pelo corto que siempre me representaba. Yo también sonreía y le daba palmaditas en la cabeza. Una abeja nodriza escribió un mensaje de la abeja enferma en el otro lado. Vi este buen deseo entre los que estaban dirigidos específicamente a ti, mientras lo revisaba. Me pareció especial. No estaba segura de si sería mejor que lo vieras de inmediato o que no lo vieras nunca. Bueno, ahora sí que lo voy a ver, dije girando la tableta. La abeja nodriza que transcribió el mensaje tenía una gramática tan pésima como la de cualquier otra abeja. El nivel de educación era inferior al del limbo de Satanás. Así que lo leí, traduciendo la mala gramática en mi cabeza. Padre. Te deseo lo mejor. Me enfermé más, así que pronto ya no tendrás que preocuparte por mí. Las abejas investigadoras dicen que casi muero. Ya no tendrás preocupaciones, puf. Te quiero. Mientras leía, apreté la tablilla de cera con tanta fuerza que la frágil cera casi se rompió. El mensaje no estaba firmado, pero entendí de inmediato de quién venía. Y lo que pasó con Worriesgone también quedó claro. Pensé que mis jóvenes abejas enfermas estaban mejorando poco a poco, pero empeoró. Tanto. ¿Qué demonios? Andy, ¿qué demonios es esto? ¿Cómo? ¿Qué clase de? En realidad, ¿por qué alguien dejó que Worriesgone escribiera así? Como si se estuviera muriendo, no se está muriendo, ¿verdad? Ambrosia se encogió de hombros. No lo sé, pero por el mensaje, supuse que sí. La enfermera jefe de la aldea de cuarentena aún no me ha traído su informe diario, así que, supongo que podemos ir allí y ver la situación juntos. Debería al menos una vez ver en persona cómo trabajan mis subordinados. La miré en estado de shock. Era inaudito que Ambrosia abandonara Colmena Supremo, aunque fuera solo para ver la aldea en cuarentena. Ella, ¿estaba todavía preocupada por mí? ¿Se estaba ofreciendo a acompañarme para brindarme apoyo emocional? Me mordí el labio y traté de no llorar y avergonzarme frente a ella, fue un intento inútil desde el principio. Claro, Andy. Gracias. Volemos juntos, ya.
Capítulo 85. Preocupada yacía en un jergón de hojas en su habitación. Una abeja enfermera, Gelia, 14, nos condujo al interior y cerró la puerta a nuestras espaldas. La abeja enferma estaba dormida o descansando profundamente. Abeja nodriza aliada progenie. Nombre: Warries Gone. Salud: 7/22. Resistencia: 2/21. Desde la última vez que la vi, preocupada maduró de ser una abeja limpiadora a una abeja nodriza, pero apenas se notaba en su cuerpo desnutrido. Su rostro estaba tan pálido como antes, pero estaba mejor de lo que temía. Mejor, pero no bueno. Ayer se enfermó de nuevo en la cima de la Palenes. La teniente investigadora Tabletina cree que solo es un resfriado común y nos explicó cómo cuidar de preocupaciones desaparecidas. Mi escuadrón y yo los hemos estado siguiendo desde entonces, susurró Gelia, 14. Asentí. Tenía sentido. Sería fácil para alguien ya frágil por la palidez contraer cualquier otro virus. Solo podía esperar que realmente fuera un resfriado y nada peor. La limpiamos a ella y a la habitación, le ponemos agua fría en la frente cuando tiene fiebre y la alimentamos 3 veces al día con papilla de polen caliente y caldo de carne. Hervimos toda el agua que le llevamos para beber y lavamos su ropa con regularidad. También tiene pastillas de cera limpias para dibujar, aunque pasa la mayor parte del tiempo durmiendo. Buen trabajo, Gelia, dije en voz baja. Esas eran instrucciones básicas para todas las enfermedades similares a un resfriado. Tabletina era la investigadora abeja líder en la aldea de cuarentena, aunque un teniente capataz abeja, cuyo nombre no recuerdo, se encargaba de las tareas diarias del lugar. Hasta el momento, ambos tenientes estaban gestionando bien sus aspectos. Si esto va así, voy a tener que crear puestos administrativos separados, además de los de archivista, pensé. Soy Gelia, 14, padre. Hay 38 Gelias en la colmena, yo soy la 14, corrigió la abeja nodriza. Es un nombre muy querido. Sonreí con torpeza. Sí, como alguien capaz de hacer trampa y buscar los nombres de mis hijas en su estado, lo mínimo que podía hacer era decirlos correctamente. Lo siento, Gelia, 14. Ella asintió y caminó hasta sentarse al lado de la cama de Warries Gone. Oye, despierta, hermanita. Papá vino a visitarte, e incluso la mismísima reina Ambrosia. Warries Gone abrió lentamente los ojos y jadeó. Padre. Y, madre. Empezó a toser con fuerza. Su voz era terriblemente débil y ronca. SHHH, ya no te preocupes. No te esfuerces. Me apresuré a sentarme frente a Gelia, 14. Ella ya le ofreció a Warries Gone un frasco de agua, del cual Warries Gone bebió un poco. ¿Te sientes fatal, hija mía? Preguntó Ambrosia, sentada a mi lado. Su voz se oía apagada por la máscara, pero sus ojos parecían amables. Warries Gone meneó la cabeza. No, solo quiero dormir todo el tiempo, me duele el pecho. Me mordí el labio, feliz de que nadie lo viera debajo de mi máscara. Está bien. Puedes seguir durmiendo, solo quería agradecerte tu buen deseo. Fue hermoso, Warries Gone. Hasta Ambrosia quería agradecértelo. La abeja joven sonrió. Gracias, ayer estuve soñando con este buen deseo. Mientras dormía, su voz se fue apagando y cerró los ojos. Como preocupada seguía en silencio, me dispuse a retirarme y dejarla dormir, pero de repente volvió a hablar. Estaba tan silencioso que tuve que inclinarme hacia adelante para escucharla. Soñé que volvía a ser pupa, era cálido y suave hasta que algo me pinchó. Entonces todo se enfrió, no pude salir, hasta que me salvaste, padre. Ella se quedó en silencio otra vez, mientras yo me tambaleaba. Se lo estaba imaginando o podría ser Warries Gone la misma abeja que saqué personalmente de su celda de cría. Eso no importa. Pero, si su sueño se basaba en sus recuerdos, sí. Tuve una increíble revelación. Una posibilidad que nunca antes había considerado. Una revelación. Salté de pie, incapaz de contener mi emoción mientras estaba sentado. Ya no te preocupes, por favor, descansa. Tu padre te verá pronto. Creo, quizás hayas salvado a toda tu colonia, pequeña. Andy, ven aquí. Bien, descansa en paz, preocupada, dijo Ambrosia antes de seguirme fuera de la habitación. Gelia, 14, te dejo a Warries Gone. Por favor, sigue cuidándola bien. Dije, corriendo hacia el pasillo.
Miré a mi alrededor con curiosidad, entre las abejas que pasaban, vestidas con sus sencillas ropas de cuero, piel y, a veces, hojas. Mis ojos escudriñaron sus estados. Allá. Una abeja bastante familiar que llevaba una pila de tablillas de cera. De su cuello colgaba un sencillo colgante de hueso con una R grabada. La marca de identificación de los investigadores. Desde que se difundió la alfabetización, mis hijas empezaron a fabricar o solicitar fichas como estas, sobre todo las de mayor rango. Aunque la tradición de marcar los rangos de sargento, teniente y jefe con la sangre de sus enemigos aún era común entre las abejas que la derramaban. Oh, tú. Sí, tú, Whittington. Yo. La abeja se detuvo en seco. Padre, Reina Ambrosía. Reina Ambrosía, ¿qué haces aquí? Ambrosía cruzó los brazos sobre el pecho. Una inspección personal. ¿Es realmente necesario? Te puedes enfermar. ¿Todas las abejas investigadoras eran así o solo esta? Escribe, no empieces a sermonear a tu madre también. Tengo una idea sobre la palidez y debo hacer una prueba para confirmarla. ¿Quién es la investigadora abeja que está a cargo? Llévame con ella, por favor. Al escuchar mis palabras, Whittington abandonó su clase y casi dejó caer sus tabletas. ¿Qué? ¿Una idea? Se lo diré a la teniente investigadora Tabletina inmediatamente. Acompáñenme. Whittington nos guió a paso rápido en dirección contraria a la anterior. Pronto llegamos a una habitación que podría llamarse oficina. Estaba medio llena de pastillas de cera y olía intensamente a plantas medicinales experimentales, cuyos frascos estaban cerca de la pared. La teniente investigadora Tabletina estaba sentada cerca de una pequeña ventana que daba al exterior, leyendo una tablilla de cera, hasta que aparecimos. Al igual que Whittington, tenía una ficha de investigadores tallada, pero junto a ella había una línea vertical tallada. El símbolo de la teniente. Logró reunir a 110 investigadores, todos de la aldea en cuarentena. Tabletina estaba tan sorprendida de verme a mí y a Ambrosía como todas las demás abejas del pueblo, pero no tuve tiempo de dejarla recuperarse. Sé lo que realmente podría ser la palidez. Capítulo 86. ¿Qué? Exclamaron Tabletina y Ambrosía. Negué con la cabeza. Quizás. Pero si tengo razón, lo cambiará todo. Y para comprobarlo, necesito una abeja recolectora enferma, mejor varias, de hecho. Eso, y la ubicación del estanque más cercano. ¿Un estanque? Tabletina abrió y cerró la boca, mirándome con ojos enormes. Padre, no entiendo nada. Está bien no entenderlo, dijo Ambrosía. Confía en él. No porque sea tu padre, sino porque es Nectus. Le envié una sonrisa de agradecimiento y luego recordé que llevaba una máscara. Gracias, Andy. Sí. Mira, si me equivoco, algunas abejas mojarán. Si tengo razón, quizás nos salvemos. Y no quiero perder tiempo explicando ahora cuándo podemos aprovechar este tiempo para salvarnos. Tabletina asintió pensativamente. Sí, tiene sentido. Tenemos 596 abejas recolectoras enfermas en el pueblo ahora mismo. ¿Cuántas necesitan? ¿O solo quieren voluntarios? Seguro que todos estarán encantados de venir. Solo 10 es suficiente. Entendido, padre. Tabletina se levantó. Iré contigo personalmente a escuchar tu teoría. Espera, Whittington, ¿sigues aquí y los informes aún no están en los archivos? Entonces déjalos y toma una tableta limpia. ¿Vienes conmigo? Asentí. Ambi y yo te esperaremos cerca de la salida. Si vamos a abandonar el pueblo, también deberíamos llevarnos un par de escuadrones de guardias, dijo Ambrosía. Ah, sí. Vamos a buscarlos. Media hora después, como mucho, guié a 10 abejas recolectoras a un estanque de agua de lluvia. Estaban tan confundidas como todos los demás, pero confiaron en mí incondicionalmente. Chicas, esta prueba no debería ser difícil para ustedes. Simplemente entren al agua y siéntense ahí hasta que el agua las cubra hasta el cuello. Las 35 abejas que me rodeaban, 22 guardianas, 10 recolectoras enfermas, Tabletina, Whittington y Ambrosía, me miraron con perplejidad. Sin embargo, las recolectoras asintieron. Está bien, padre. 10 abejas entraron juntas en el estanque poco profundo y se sentaron a 1 metro de la orilla. El agua les salpicaba el cuello. Al principio temblaban en el agua, pero el sol la calentaba por completo.
Si hubiera temido que se pudieran contagiar de algo, no los habría dejado entrar. ¿Y ahora qué, padre? Preguntó uno. Suspiré. Ahora, esperamos. Y mientras esperamos, padre, será un buen momento para que finalmente nos expliques lo que quieres lograr, dijo Tabletina. Negué con la cabeza. Todavía no. Ya que estamos aquí, esta es una oportunidad única para un toque dramático. Voy a aprovecharla al máximo. Y si me equivoqué, quizás esto me evite pasar un poco de vergüenza más adelante. Quizás. También podría hacer que mis hijas se preocupen menos, al menos por ahora. En este momento, simplemente estaba rezando a todos los dioses, excepto a la diosa de las abejas, que se joda, para que mi teoría fuera correcta. Tabletina volvió a abrir la boca, pero Ambrosia habló primero. Déjalo, teniente investigador. Tu padre necesita que le suban la moral de vez en cuando. Ay, gracias, Andy. Le sonreí como un idiota enamorado. El simple hecho de recordarle que le importaba me mejoró el ánimo al instante. Esperemos juntos, quizás hasta hagamos un picnic los 35. Esto puede tardar un poco. ¿Pasó algún tiempo? Chicas, no lo van a creer, pero en mi mundo, las abejas son increíblemente diminutas. Así de diminutas. Andy, ¿me amarías si fuera así de diminuta? ¿Amor? ¿Qué es el amor? Nunca se puede explicar con sentido. ¿Pasó un tiempo más? Veo con mi ojito algo rojo. Eso es hierba, padre. Ajá, te pillé. No, no lo es. Inténtalo de nuevo. ¿Pasó aún más tiempo? Hola chicas, ¿estáis seguras de que no hace frío ahí dentro? De ningún modo, padre, de ningún modo. Te ves un poco sospechoso, pero tus labios no están azules. Bien, sigue sentado. Esto estaba tomando demasiado tiempo. 2 eternidades después, lo vi después de todo. Aquí. Me puse de pie de un salto y señalé en el agua junto a un recolector enfermo. Atrapen a ese cabrón. La abeja jadeó. Todas las cabezas aburridas se giraron hacia donde algo pequeño flotaba en la superficie del agua. La recolectora enferma se puso de pie, salpicándolo todo con agua y casi ahogando la evidencia, pero luego la recogió. Sus vecinos intentaron seguirla, pero les hice un gesto con la mano. No, no, los demás deberían quedarse sentados por ahora. Estas cosas también deben desprenderse de ti. La primera forrajeadora salió corriendo del agua, salpicándose a sí misma y a sus hermanas con más agua, y me presentó su trofeo. Una de sus extremidades se retorcía. La criatura seguía viva. Padre, mira. Nunca había visto una criatura así. Tabletina, Whittington y Ambrosia estuvieron a mi lado en un instante, examinando con curiosidad la pequeña cosa. ¿Qué es esto? Preguntó Tabletina. Apuntando, empieza a grabar. Descripción visual. Un insecto del tamaño de la palma de mi mano. 4 brazos, 4 patas, un cuerpo ancho con piel negra. La criatura es más ancha que alta y está cubierta de pelo amarillo, mucho más espeso en la espalda. O no tiene ojos, o son demasiado pequeños para verlos. Su nariz es plana y su boca está reemplazada por un par de, bueno, parecen colmillos. Fuera de registro. Es feo. Ácaro. Salud. 2/8. Resistencia. 0/5. Especie. Varroa destructor. Edad. 15 Vida útil restante. 20 días. Atributos. Fuerza. 9. Agilidad. 4. Resistencia. 8. Defensa. 3. Inteligencia. 1. Percepción. 6. Habilidades especiales. Mordida sin dolor, camuflaje especializado V, economía de oxígeno V. De verdad que lo era. La descripción de Tabletina no le hacía justicia al ácaro. Parecía un gnomo, si los gnomos fueron creados por Lovecraft. Es un ácaro varroa destructor, leí en la pantalla del sistema. Es un parásito. ¿Un parásito? Preguntó Tabletina. Sí. Una criatura que se alimenta de otros sin matarlos inmediatamente. Esta fue la causa de la palidez desde el principio. Señalé el ácaro. La palidez no era una enfermedad, era una infestación parasitaria. Las abejas circundantes lanzaron jadeos. En efecto. Las señales estuvieron ahí desde el principio, pero estaba tan concentrada en tratar esto como una enfermedad que no consideré otras opciones. Y ustedes no lo sabían, chicas. Ahora, déjenme explicarles y lo entenderán. Tal vez.
Déjenme explicarles, de todos modos. Capítulo 87. Nadie quería interrumpirte en primer lugar, padre, murmuró Tabletina. Apenas la escuché, emocionada por mis hallazgos. La palidez presentaba síntomas parecidos a la anemia, y solo afectaba a pupas o abejas sin el gen de la piel gruesa. Debería haber deducido antes que se trataba de algún tipo de parásito chupasangre. Estos ácaros les chupaban la sangre y los nutrientes a sus huéspedes. Miré a Ambrosia. Cuando oí hablar del sueño de Worriesgone, me recordó a los mosquitos, y estos a los piojos y otros parásitos. Entonces, me di cuenta de que la palidez también podía ser una infestación parasitaria. Temía que fuera algún gusano intestinal, porque no tengo ni idea de cómo lidiar con eso, pero los enfermos no tenían problemas digestivos, y Worriesgone describió haber sido pinchado, así que esperaba la opción más fácil. Una opción que al menos pudiéramos intentar ahogar. Así que estas cosas les chupaban la sangre a nuestras hijas y nunca nos dimos cuenta. Ambrosia miró al ácaro medio muerto con recelo. Asentí. Tienen un camuflaje especializado y sus picaduras son indoloras, o casi indoloras. Apuesto a que si uno de estos se arrastra entre las placas de quitina de la cola de una abeja, su pelaje se mezclará perfectamente con el de ella. Y estas criaturas no tienen olor. Anota todo eso, escribiendo, dijo Tabletina. Entonces, padre, ¿no podemos tratar la palidez como una enfermedad? ¿Ya usaste agua? ¿Es el agua la que mejor funciona? ¿Podemos ahogar a todos los ácaros? Preguntó Tabletina. Me mordí el labio y aparté la mirada de las abejas y la dirigí hacia el denso bosque que se extendía a lo lejos. La prisa por descubrir el origen de la palidez se desvanecía rápidamente a medida que mi gigacerebro me contaba todos los hechos que significaban que la guerra por el imperio de las abejas no terminaba, solo llegaba a la siguiente etapa. De abejas adultas, sí. Además, ahora que sabemos qué buscar, podríamos identificarlas a mano. Sin embargo, mi voz se fue apagando y Ambrosia continuó mi pensamiento sin interrupciones. ¿Y qué pasa con las pupas? ¿Cómo las protegeremos, si ninguna de las enfermeras notó nada malo en ellas hasta que las abejas empezaron a salir enfermas? No respondí, mi mente estaba sumida en mis pensamientos. Ahora que tenía el sistema para guiarme, recordé algunos datos vagos sobre esas cosas. La Varroa Destructor, o Ácaros Varroa, existía en mi antiguo mundo. Y mi memoria era bastante buena, siempre y cuando intentara recordar datos que no iban a aparecer en el siguiente examen. En mi mundo, la Varroa Destructor representaba un enorme peligro para las abejas de todo el mundo. Era un ácaro parásito cuyo ciclo de vida estaba estrechamente ligado a los ciclos reproductivos de las abejas en la naturaleza. Ponían sus huevos en celdas cerradas de pupa, donde nadie podía verlos y donde tenían un huésped del que alimentarse. Y desde allí, se dispersaban por todas partes hasta que las crías de una colmena se debilitaban tanto que toda la colonia moría. Por la vida útil del que aún está en exhibición, puedo decir que, sin nuevos ácaros, su población morirá en un mes. Si les digo a todas nuestras reinas que dejen de poner huevos durante un mes, entonces, digamos, en 2 meses todos los ácaros morirán. Junto con todas las colmenas subyugadas, que no estaban lo suficientemente establecidas para sobrevivir sin sangre fresca. Vamos, Nectus, ¿para qué llevas ese título de gran estratega supercerebral? ¿Para nada? Recuerda algo bueno. Tiré de mi barbilla y pensé con más fuerza. Si a las abejas les creciera barba, podría alarla. O acariciarla como a un sabio. ¿Y qué hay de esto? Los ácaros Varroa entran en una celda de cría aproximadamente un día antes de que se cierre. Así que... podemos atrapar a los ácaros antes de que sea demasiado tarde, dije con convicción. Debemos inspeccionar todas las celdas antes de cerrarlas con mucho cuidado. En esta colmena y en todas las demás. No me importa cuántas abejas estén ocupadas con esto. Podemos apartar a todas las recolectoras de sus tareas para que ayuden si es necesario. Pero debemos encontrar a esos cabrones de Varroa. Hubo silencio mientras Ambrosia y Tabletina digerían mis palabras. ¡Ay, papá! Gritó de repente una abeja recolectora desde el lago. A mí también se me cayó una de estas cosas. ¿Puedo salir ya? Sí. Quédate con el ácaro. Tabletina podría viviseccionarlo más tarde. ¿Qué es vivisecar, padre? Significa cortarlo en pedazos y ejecutar tu cruel venganza sobre él, mientras intentas comprender cómo funciona esa cosa desde dentro. Oh, ya entiendo, asintió Tabletina, sonriendo.
Me gusta esa palabra. Sería un buen nombre, además. Es una pena que ya todos estén acostumbrados a Tabletina. Le di una sonrisa brillante. Sí, le estaba enseñando a ser una viviseccionista loca. Y era precioso. Alguien tuvo que hacerles todo tipo de cosas científicas malvadas a esos feos gnomos que se atrevieron a hacerle daño a mis hijas de esa manera. Nectus, gritó Ambrosia, sacándome de mi ensoñación. Esas medidas protegerán a las crías mayores, pero ¿qué pasa con las larvas cuyas celdas ya estaban cerradas? Hice una pausa, sin saber qué decir. La solución estaba ahí, pero era arriesgada. Si tuviéramos tecnologías modernas, esterilización y control de calidad del aire, entonces... Ambrosia esperó mi respuesta durante unos segundos, pero al no escuchar ninguna, siguió hablando. Aunque es arriesgado para ella, teóricamente es posible abrir y cerrar una celda de cría sin dañar a la pupa. Contra todo pronóstico, pero posible. Antes no tenía sentido, pero ahora las cosas han cambiado. Si abrimos las celdas de las pupas y eliminamos los ácaros, podemos salvarlas. Al menos, mitigar el daño que ya les infligieron. Negué con la cabeza inmediatamente. Pero ni siquiera sabemos qué células están afectadas y cuáles no. ¿Y si nuestras hijas mueren porque interferimos? Las afectadas por los ácaros ya son muy frágiles, al menos, si las dejamos emerger con normalidad, seguro que sobrevivirán. Y esparcir más ácaros por nuestras colmenas. ¿Quién sabe cuánto tardaremos en eliminarlos entonces? ¿Cuántas hijas más se verán afectadas? Dijo Ambrosia con repentina vehemencia. Luego, añadió en voz más baja. Nectus, confío en tu conocimiento, pero ¿estás pensando con la razón o con las emociones ahora mismo? Capítulo 88. Las abejas que nos rodeaban miraban con inquietud entre Ambrosia y yo, como hijos de padres discutiendo. La incomodidad del asunto me hizo retroceder un paso. De todas formas, ¿no podemos decidir algo así en el momento? La postura de Ambrosia se relajó. Tienes razón, no podemos. Deberíamos organizar una búsqueda de ácaros en la aldea de cuarentena y en las celdas de larvas sin opercular de inmediato. Pero, cuanto más esperemos, más perjudicaremos nuestros propios esfuerzos. Respiré hondo para tranquilizarme y exhalé lentamente. El bosque, tan ruidoso como siempre, nos rodeaba, lleno del susurro de las hojas y los gritos lejanos de bestias desconocidas. El viento traía aromas a hierba, tierra húmeda y abejas. Tienes razón, Andy. Pero tampoco podemos precipitarnos. Si no, mejor matamos esas pupas nosotros mismos. Eso también sería una forma efectiva de detener a los ácaros. Pero no lo queremos, ¿verdad? Le envié a Ambrosia una sonrisa, no una de mis mejores. Solo la hizo fruncir el ceño. Ella pensó en mis palabras. No, dijo después de un rato. El imperio de las abejas debe desarrollarse rápido, o podrías morir. Cada abeja es importante. Ahora me reí entre dientes. Un día admitirás que amas a tus hijas, incluso a las enfermas. Quizás antes no lo hacías, pero ahora sí. Ambrosia cruzó los brazos sobre el pecho. Oh, no, tu enfermedad mental ya se ha extendido demasiado. Los síntomas, como esa preocupación. Pero ya admitiste que te preocupabas por mí, ¿verdad? Mi sonrisa se volvió pícara. Así que estás mal de la cabeza por mí, ¿verdad? Ambrosia farfulló. Esto no es realmente lo que importa ahora. Negó con la cabeza. Debemos regresar a la colmena y reunir al consejo, Nectus, antes de que acabe el día. Asentí como un monarca benévolo que podía permitirse ser benévolo porque acababa de ganar una pelea verbal. Entonces dejé que las preocupaciones del mundo volvieran a recaer sobre mis hombros. Ambi tenía razón. Hoy fue un día largo y no quedaba mucho que desperdiciar. Sí. Salgan todos del agua. Es hora de volver. Antes de volar a la colmena supremo, tuve que devolver las abejas recolectoras a la aldea de cuarentena. Aunque los ácaros las soltaron, quería que se quedaran en observación al menos unos días. En caso de que estuvieran enfermos con algún virus, los ácaros podían transmitir enfermedades fácilmente. Warries Gone fue un excelente ejemplo de esto. Tabletina, básicamente eres la médica jefa aquí. Dime, ¿crees que Warries Gone se recuperará? Le pregunté antes de irme con Ambrosia. La abeja que se resfrió hace poco. Sí, la recuerdo, padre. No fue la única de la prole enferma que se contagió, pero fue la que más lo sufrió. Tabletina ladeó la cabeza, pensativa.
Tu descubrimiento sobre la palidez cambia mucho las cosas. Había algunas plantas medicinales desarrolladas por mis hermanas en la colmena suprema que no estaba segura de si dárselas. Sin embargo, ahora puedo reconsiderar mi postura. Consulta los archivos una vez más. Ella asintió pensativa. Me di cuenta de que su mente ya estaba a kilómetros de distancia. Suspiré, pero al menos ahora sentí algo de esperanza. Fue bueno que comenzara a desarrollar la tecnología de medicina vegetal cuando lo hice. Esto solo demuestra por qué deberías seguir el consejo de Ambir y azotar las celdas de cría con pupas de ácaros antes de que sea demasiado tarde. Nectus susurró la voz insidiosa dentro de mí. Apreté los puños. Los momentos en que hablaba siempre eran los peores. Y también debemos prepararnos para abrir con mucho cuidado las celdas de las pupas para revisar si tienen ácaros, dije al final de un discurso muy largo que explicaba a mis asesores los acontecimientos del día. Ya era pasada la hora de cenar. Tuvimos que encender una vela para mantener la sala del consejo suficientemente iluminada. Los propios consejeros parecían cansados, pero seguían escuchando atentamente. ¿Abrir las celdas de las pupas? Pero eso solo se hace cuando las pupas ya están dañadas. No todas las abejas de la cría están enfermas, ¿verdad? Dijo Tinks. Esto no es algo normal, pero es necesario, dijo Ambrosia con brusquedad. Luego me sonrió. No será fácil, pero, irracionalmente, creo que es posible. Quizás sea porque tú nunca dijiste que fuera completamente imposible o que no funcionaría, Nectus. Arriesgado, pero no imposible. Me quedé de pie, sin palabras. Un punto para ti, Andy, ahora estamos 1-1. Me ganaste. Quizás, en algún nivel, ya sabía que esto era lo que tenía que hacer. ¿Y cómo lo haremos, padre? Preguntó Workarder. Puedo enviar a todos a revisar nuestras abejas en busca de ácaros. La producción de alimentos se verá afectada, pero tenemos provisiones para un buen tiempo. Verifiqué el estado del imperio. Durante 12 días. Pero espero resolver esto en 1 o 2 días como máximo. Investigadora, ya le dije a la teniente Tabletina que envíe a sus subordinados a buscar ácaros Barroa en las abejas de la aldea de cuarentena. Mientras tanto, quiero que tu gente, no, espera. Quiero que los recolectores de material y las abejas cazadoras busquen ácaros en las larvas que están a punto de ser selladas. Los recolectores y cazadores de materiales tenían percepción adicional por sus títulos, lo que los ayudaba en la búsqueda. Mientras tanto, Workarder y Tinks deberían organizar la búsqueda. Preparen algunas fichas pequeñas, no me importa si son solo hojas de árbol con un agujero que les darán a las abejas que ya revisaron. Así habrá menos confusión después. Necesitaremos 460.000 fichas. O usen pintura que dure unos días en la piel, o, ¿por qué no?, corten el pelo de las abejas revisadas. Piensen en algo, ¿de acuerdo? Sí, padre. Claro, padre. Después de que los recolectores de materiales, los cazadores y las abejas de Tabletina conozcan los lugares habituales donde se esconden los ácaros, podremos iniciar la operación Gran Purga. Hay que revisar a todas las abejas. Los ácaros pueden esconderse incluso en abejas con el gen de la piel gruesa para viajar a otros huéspedes. No podemos dejar escapar ni un solo ácaro. Sí, padre. Por mis hijas, tus hermanas. Purgaremos la colmena supremo, luego la colmena nido de avispas, y luego todas las demás. Sí, padre. La guerra contra los ácaros Barroa acaba de comenzar de verdad. Capítulo 89. Al día siguiente, todas las abejas estaban muy ocupadas. Incluso más de lo habitual. Como no había suficientes abejas inteligentes en las colmenas subyugadas para purgarlas, la gran purga tuvo que hacerse por etapas. Al menos los parásitos eran mucho más fáciles de detener que los virus y las bacterias. Los recolectores y cazadores de material enviados a buscar ácaros dentro de las celdas de las larvas regresaron rápidamente con los primeros resultados. Los gordos y repugnantes ácaros Barroa se escondían en el fondo de varias celdas de larvas, debajo de las propias larvas y de sus reservas de alimento. También se encontraron ácaros en abejas enfermas en la aldea de cuarentena. Como supuse, se escondían en las colas de las abejas, generalmente en la parte inferior. Debido a su pequeño tamaño, podían arrastrarse entre las placas de quitina, y el pelaje de su lomo se mezclaba con el de las abejas. Como mucho, la abeja sintió una ligera molestia, pero no era nada fuera de lo común. Como un crujido en el cuello después de dormir con la almohada al revés.
Los ácaros Varroa eran imperceptibles hasta que uno sabía qué buscar. Incluso si lo sabía, había que buscarlos al tacto. Pero después de que se encontraron sus escondites, mis asesores difundieron rápidamente la noticia a través del Supremo de la Colmena y enviaron mensajeros a la colmena nido de avispas con instrucciones. Al mediodía, las abejas nodrizas de ambas colmenas registraron cada celda larvaría, encontrando y eliminando innumerables ácaros. Algunos fueron llevados a Tabletina para su investigación, pero la mayoría fueron desechados como si fueran basura. Al anochecer, volví a visitar la aldea de cuarentena. Para comprobar el progreso en el control de los ácaros y para ver que Worriesgone había desaparecido. Gelia, 14 me encontró afuera de la habitación de mi pobre niña. Padre. ¿Estás aquí para ver a Worriesgone otra vez? Ya está dormida, pero aún puedes visitarla si quieres, susurró, sonriéndome. Sí, ¿cómo está? Oh, está un poco mejor que ayer, padre. Uno de los hombres de la teniente Tabletina encontró una hierba medicinal en los archivos, una que alivia la tos como la suya. Se la he estado dando con miel, como me indicaron, y parece que ya funciona. Exhalé con gran alivio. La investigación sobre plantas medicinales no llegó demasiado tarde. Esto es increíble. Déjame echarle un vistazo, ¿vale? Levanté la puerta de cuero de la habitación y miré a través de ella. Aunque la imagen general no había cambiado desde mi última visita, la diferencia era evidente para mi ojo, que estaba optimizado por el sistema. Abeja nodriza aliada progenie. Nombre. Worriesgone. Salud. 8/22. Resistencia. 3/21. De hecho, su salud y resistencia ya eran más altas que ayer, aunque solo fuera por un punto. Esperaba que esto significara que se recuperaría pronto por completo. Dile que le deseo lo mejor cuando despierte, Gelia, 14, dije, dejando caer la cortina de la puerta y alejándome de la puerta. Gelia, 14 asintió y me siguió por el pasillo. Sí, padre. Es tan injusto que se haya enfermado ahora, cuando descubriste la cura para la palidez. Me refiero a los destructores de Varroa. Esas cosas viles, Gelia, 14 apretó los puños. Quiero pasarme la vida matándolos, y no será suficiente. Mis ojos se abrieron de par en par. ¡Ay, no! Ahora hasta las abejas nodrizas, mis queridas hijas, se sienten asesinas. ¿A dónde va esta sociedad así? Para mi alivio, Gelia, 14 se calmó rápidamente y volvió a ser la imagen de una abeja nodriza. Gentil, cariñosa y sonriente. Un momento después, apartó la mirada de mí con timidez. Pero ver a todas esas abejas enfermas me hizo pensar. Padre, no quiero dejarlas al cuidado de otras abejas nodrizas que no las conozcan tan bien como yo, ni conozcan los procedimientos de curación que me enseñaron las abejas investigadoras. Parpadeé. ¿Es un problema? Entonces no las dejes. Incluso después de que lidiemos con los ácaros Varroa, siempre hay abejas enfermas en el hospital que atender. Por muy triste que sea, no te quedarás sin trabajo, Gelia, 14. Ella jadeó, agitando los brazos. Pero, papá. Ya casi tengo edad para ser abeja constructora. Pronto mi cuerpo dejará de producir jalea real. ¿Cómo voy a ser abeja nodriza entonces? La miré pensativamente. Gelia, 14 acaba de señalar un fallo importante de la sociedad de las abejas tal como era. Las abejas especialistas, que debían recibir capacitación para obtener sus puestos, conservaban sus títulos y funciones hasta el final de sus vidas. Eso, o hasta que se les ordenaba cambiar de trabajo. No había mucha movilidad horizontal, pero nadie se quejaba hasta entonces. Y si nadie se queja, puedo dejar la difusión de los valores liberales y el individualismo para más adelante. Mucho, mucho más adelante. Sin embargo, las abejas no especializadas, como las abejas limpiadoras, las abejas nodrizas, las reinas asistentes, las abejas constructoras y las abejas recolectoras, en su mayoría seguían sus instintos. No necesitaban educación y cambiaban de posición según les dictaban sus instintos y madurez. Pero, como señaló Gelia, 14, a medida que el imperio de las abejas se desarrollaba, incluso los no especialistas necesitaban educación. Habrá que reestructurar todo el sistema. La bolsa de trabajo general, luego los empleos para especialistas y no especialistas, va en contra de sus instintos, pero las abejas ya pasan por la escuela. Incluso puedo cambiar el plan de estudios y añadirle orientación laboral. Felicidades. Has desbloqueado la tecnología de orientación laboral. Orientación laboral.
Requisito de capacidad intelectual. 500. Aumenta en un 5% la efectividad de la población que eligió un empleo a través de la orientación laboral. Padre. ¿Estás bien? Llevas mucho tiempo mirando al vacío. Gelia, 14 me miraba con extrañeza. Ah. No, no, todo está bien. Se me acaba de ocurrir una idea, mira, Gelia, 14, si quieres seguir siendo una abeja enfermera, quédate. Seguro que puedes cumplir con tus deberes incluso sin jalea real. Si alguien tiene algún problema con eso, díganle que tu puesto está aprobado por padre. Gelia, 14 sonrió ampliamente. Gracias, padre. Eres el mejor. ¿Y me das una palmadita en la cabeza? Pestañeó. Casi muero por dentro. Por supuesto que puedes, querida. Le di unas palmaditas rigurosas en la cabeza a Gelia, 14. Incluso en los momentos más oscuros del imperio de las abejas, hubo momentos de ternura como ese. Iba a recordarlos mañana cuando mis hijas se prepararan para abrir las celdas de cría de las pupas. Por favor, que todo salga bien sin que muera nadie. Capítulo 90. No había nada bueno en dejar que esos horribles nomitas se alimentaran de mis hijas ni un segundo más, y poco podía hacer para prepararme para la operación de apertura de la celda. Y eso poco hice. A todas las abejas que no participaron en la apertura de la celda se les indicó que evitaran esta parte de la colmena hasta nuevo aviso. Todas las abejas que sí participaron tuvieron que lavarse bien, y no solo en el charco de agua de lluvia sospechoso más cercano, sino con agua hervida. Nuestra cerámica aún no estaba lo suficientemente desarrollada como para poder fabricar barreras, por lo que se trataba simplemente de baños de esponja. Pero bueno, saneamiento, ¿no? Y todos llevábamos máscaras de cuero, por supuesto, aunque no les sirvieran guantes. Solo participamos 3 abejas en la primera operación. Yo, Tabletina y Whittington. Si todo salía bien, Whittington documentaría la operación y Tabletina enseñaría a otros cómo hacerlo. Los 3 nos reunimos en una celda vacía en el panal de cría para la última comprobación. ¿Las herramientas están listas y aún limpias, Tabletina? Sí, padre. Me mostró 2 cuchillos afilados y unas pinzas largas de madera para sacar ácaros de las zonas más difíciles de alcanzar de la celda. Bueno, antes de esta plaga, usábamos pinzas como estas para cocinar. Eran parte de la tecnología de las herramientas de piedra. Pero yo no cocinaría ni un ácaro. Eran demasiado asquerosas incluso para comerlas. Además, estaba seguro de que era canibalismo. Como comer cerdos que se usaban para deshacerse de cadáveres. ¿Y las tablillas también están listas, padre? Escribiendo hacia abajo mostró el fajo que llevaba. Yo era el ayudante que llevaba las velas. Tenía una en la mano, ya encendida, y media docena esperaban su turno. De lo contrario, no habría suficiente luz para una operación. También traje un frasco para poner ácaros. Respiré profundamente. Solo quedaba una última cosa que podía hacer. Tal vez. Oye, sistema, ¿puedo ahora crear un título de médico? No, este título no se puede crear, usuario. No se cumplen los requisitos. Genial, asombroso, impresionante. Que te jodan, sistema. Muy bien, vámonos. Tabletina, ya sabes qué hacer. Hoy solo soy tu asistente. Sí, padre. No te preocupes, tengo las manos firmes. Ayer ya corté un ácaro barroa en pedazos, y casi no le corto ninguno por accidente, dijo Tabletina con orgullo. Tenía el estómago lleno de sangre. Hice una mueca. Gracias, Tabletina. Creo que me haré vegetariana la semana que viene, ejem. Recuerda, no puedes robarle la pupa para nada. Salí volando de la celda y llevé al equipo a una celda de pupa cercana. No había forma de saber si una celda estaba infectada sin mirar dentro. Esta celda era solo una al azar de la última cría operculada. Esperaba que eso significara que, en el peor de los casos, el daño a la pupa sería mínimo. Ahora, encendí otra vela para obtener más luz, la puse en la misma mano que la primera y, con la mano libre, hice un gesto hacia Tabletina sobre la tapa de cera. Continúa, querida. Ella asintió y se apoyó en la pared del peine. Tras estabilizarse, hundió con cuidado un cuchillo en la suave superficie. Apenas perforó la tapa. Tabletina tuvo mucho cuidado de no cortar nada dentro. Cortó medio círculo y lo despegó. Luego se quedó sin aliento. ¡Qué espectáculo tan asqueroso y espantoso!
Y antes pensaba que estas criaturas eran feas. Miré desde detrás de la cabeza de Tabletina y maldije. Buena o mala suerte, pero alcanzaremos una célula infectada en el primer intento. La pupa de dentro, bueno, se veía tan asquerosa como me la imaginaba. Ocupaba casi todo el espacio de la pequeña celda de cría. Una cría gorda que se parecía a un bebé humano en todo lo peor, y a un insecto en todo lo demás. Su capullo blanco, afortunadamente, ocultaba la mayoría de los detalles. Pupa de abeja aliado progenie. Salud. 3/4. Resistencia. 0/0. Y justo encima de ella, ácaro. Salud. 8/8. Resistencia. 5/5. Un ácaro barroa estaba abrazando el pecho de la pupa, chupándole la vida a mi pequeña hija a plena vista de todos. Entonces, como una cucaracha asustada por la luz en la habitación, soltó la pupa y trató de escapar arrastrándose. Atrápala, Tabletina. No se escapará. Las pinzas de Tabletina se dispararon y atrapó hábilmente al ácaro. Este se balanceaba con pánico silencioso, pero Tabletina lo sujetaba con fuerza. Tenía el conjunto más reciente de mis genes, como la mayoría de las abejas investigadoras, ahora mismo. No pensé que la mayoría les serían útiles a las investigadoras, pero algunas sí. Buen trabajo, Tabletina. Y hasta soltó la pupa ella sola. Ahora sácala para que podamos cerrar la celda. Tabletina asintió y sacó el ácaro con las pinzas, luego me lo pasó. Apreté fuertemente el ácaro para que no se escapara. Infliges 1 daño. Con una sonrisa malvada, lo apreté aún más fuerte. Infliges 1 daño. Espere, padre, veo algo más, dijo Tabletina, recostándose en la celda. Parece un huevo. Tenemos que buscar con cuidado. Ella también lo sacó y se lo pasó a Whittington antes de volver a mirar dentro de la celda. Mientras Tabletina buscaba huevos, yo también lo hice. Pupa de abeja aliado progenie. Salud. 2/4. Resistencia. 0/0. Tabletina, retrocede. Hay que cerrar la celda inmediatamente. Grité. La pupa debió haber sido dañada por la atmósfera fuera de su celda de cría. Era justo lo que temía. Tabletina obedeció de inmediato, se reclinó y comenzó a colocar con cuidado la tapa de cera. Mientras tanto, me llegó una notificación. Usuario, puede crear un título. Médico abeja. Confirmar la creación del título. Abeja médica. Más 10% a la inteligencia y agilidad base. Aumenta la inmunidad y la velocidad de curación de los pacientes tratados en un 10% durante un día. Requisitos. Conocimiento de todas las tecnologías médicas de la era tecnológica actual. Operar o asistir en la operación de al menos 10 pacientes. Espera, ¿entonces ahora me lo das? Pues lo acepto. Confirma la creación. El título era mío. Le eché el ojo a Tabletina. El objetivo no cumple los requisitos del título de médico abeja. Sí. Todavía no. Mientras tanto, Tabletina terminó de alisar la cera para devolverle su forma y se giró hacia mí, mordiéndose el labio. Padre, creo que solo había un huevo dentro, pero no estoy seguro. No tiene sentido que algo así ponga solo un huevo. La reina Ambrosia pone 3000. Padre, por favor, dígame, ¿podemos volver a comprobarlo? Fin del capítulo 90.